Hola, buenas noches. Este es el segundo programa del repaso que estamos haciendo del programa del crimen vial, de la picada fatal, donde murió Mariana Elena, aquella joven de San Francisco que en la ciudad de Córdoba, cruzando la esquina de Corrientes y Chacabuco con semáforo para peatón en verde, fue atropellada y muerta por dos vehículos que venían corriendo una picada. En ese repaso, en el primer programa, brevemente les decimos que, bueno, repasamos un poquito lo que fue el juicio, el proceso judicial que terminó en una magra condena contra el responsable de este crimen vial, un joven de 15 cumpliendo 16 años que manejaba un bólido a alta velocidad y que mató a Mariana. En eso repasábamos que, bueno, era un menor. Nos interesamos para ver en este programa de hoy el costado psicológico de qué pasa por la cabeza de un menor de 15 años que comete un crimen vial de este tipo. Lo vamos a ver en el segundo bloque, pero ahora vamos a volver en este primer bloque a la opinión del asesor letrado del turno 17, Carlos Palacio Laje, quien en aquella época actuó como querellante por la familia de la víctima. Carlos Palacio Laje, íbamos a preguntarle a su despacho ¿qué opinión tiene del cambio de legislación, aquella que no estaba vigente al momento del crimen en 2011 y que ahora agrava las penas? Lo escuchamos. En su momento teníamos una legislación mucho más, el Código Penal era mucho más benigno en el castigo a estos hechos. Recién en el 2017, y después de mucho luchar, no solamente por este caso y por esta familia, sino por un montón de familias que han tenido muertes en homicidios en las calles y rutas del país entero, se logra modificar finalmente la legislación y surge una figura agravada que tiene una escala penal ya distinta y que hubiera sido muy bueno en ese momento porque ahora la escala penal sería, en este caso hubiera sido de 3 a 6 años de prisión. Con los agravantes del caso, claro, en este caso. Claro, porque acá se daría, digamos, la muerte de una persona por la conducción imprudente de esa persona que, digamos, manejaba el auto, y se da la posibilidad, se da la agravante de que la persona primero conduciese estando en estado de ebriedad y segundo también conduciera corriendo picada, digamos, en las circunstancias previstas del 193 bis. Y vemos, más allá de estas consideraciones de la nueva legislación, para algunos resulta escasa la pena, sobre todo si no se tiene en cuenta el dolo eventual, el dolo que hace que la pena parta de 8 a 25 años de prisión. 3 a 6 años para algunos es escasa. Le preguntamos a Carlos Palacio Laje qué opina de estas penas, de esta nueva legislación. Yo creo que el legislador del 2017 ya tuvo muy en cuenta esta situación pandémica, por así llamarle desgraciadamente, que se vive por las muertes en rutas y en calles. Agravó notoriamente la pena, que ahora tiene un penal, en el caso de conducción imprudente que cause muerte, que va de 3 a 6 años. Por lo tanto, ya sabemos que una persona bajo esa circunstancia, en principio debería quedar esperando el juicio
bajo prisión preventiva, en principio. Ahora siempre queda pendiente resolver si las muertes en caso de accidentes de tránsito pueden ser enmarcadas como homicidio simple por dolo eventual, que es lo que ya con María Elena pensamos e insistimos en la defensa, en nuestra posición en la Cámara Cuarta de Crimen. No tuvimos eco, pero aún así creo que en algunos casos debería analizarse la situación en el marco de este tipo penal del artículo 79. No digo en todos los casos, y obviamente que habrá que estarse a la prueba, ¿no es cierto? Pero sí es que hay que tener en cuenta que cuando uno toma un automóvil, conduce bajo ciertas condiciones a alta velocidad o con imprudencia, digamos, más que con imprudencia, digamos, sabe que pasa, por ejemplo, un semáforo rojo, sabe que es una calle de alto tránsito y sabe que una persona se puede cruzar, no tiene dudas, porque que existe además, la representación. Porque además conoce, porque además sabe de ese lugar, por ejemplo, porque ya pasó o pasa siempre de por ahí. O sea, y esa persona ¿no se representa acaso que puede matar? El debate en Córdoba ha sido muy prudente y yo entiendo y quizá abrazo esa prudencia, pero me parece que tarde o temprano, dado el abuso que se hace en el manejo en las calles y en las rutas, tarde o temprano otra vez el debate va a exigir de los jueces una nueva toma de posición. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. Y todo empieza por culpa de un salame. En el 99% de los incendios forestales, el responsable es el hombre. En realidad, un hombre. Un salame. No tires colillas. No quemes basura. No dejes brasas sin apagar. No seas el salame. Si ves un salame, denúncialo al 0800-888-38346. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Córdoba capital, tan diversa y completa. Con sus más de 500 barrios, se ha convertido en un entramado de distintas realidades, que a su vez nos hace únicos y especiales. Nuestra ciudad ha crecido sin pausa. Fue Rubén Américo Martí, quien allá por la década del 90 entendió la necesidad de llevar respuestas a los vecinos desde los barrios, generando espacios de participación comunal que originalmente fueron administrativos, pero que a futuro debían ser ejecutivos. Pasaron más de 25 años y hoy es el intendente Martín Yarlora quien logra materializar esta idea tan necesaria para que Córdoba capital recupere su esplendor. La concreción de los centros operativos, que serán los que brinden soluciones a los vecinos, más rápidas, más eficientes, más cercanas. Fueron muchos años de espera, pero finalmente la desconcentración operativa comienza a ejecutarse y con esto llegan las soluciones a los barrios desde los barrios. Los centros operativos,
dotados de maquinaria e infraestructura, son una realidad y Córdoba ya no será la misma. El CPC Empalme será piedra angular de este hito de gestión. Aquí comienza un camino de respuesta y progreso. Córdoba necesitaba dar este paso. Hoy nacen los centros operativos, vitales para el desarrollo de nuestra ciudad. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Alasia es noticia, un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia, periodismo para la gente, por Continental, gente de radio. Sabemos que todavía hay dudas sobre cómo inscribirse para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Por eso, el Defensor del Pueblo dispuso personal presencial capacitado para resolver dificultades y concretar el proceso. Los interesados, en especial personas mayores, serán asesorados sobre el uso de la plataforma Ciudadano Digital. Deben presentarse con DNI en de Anfunes 352, Córdoba Capital, en el horario de 9 a 14 horas. Ante cualquier consulta, comunicarse al 0800-777-0337, de 9 a 14 horas. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados, Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contenciosos Administrativos y de Familia. Bueno, recién vimos la parte legal, la parte jurídica, lo del juicio, las penas, las escalas penales, el dolo eventual, el dolo directo, pero a nosotros nos quedó siempre la duda si se le puede exigir todo esto a una persona que es menor. Más allá de si tenía que estar en la calle un menor manejando un auto, se nos ocurrió entrevistar a una psicóloga para que nos diga qué se le puede o cómo se puede explicar la conducta de un menor al volante que decide correr una picada en plena ciudad. No es cualquier psicóloga la que fuimos a buscar porque es la perito psicóloga forense oficial, Marcela Scarafía, que ya ha estado en nuestro programa varias veces, quien no solamente es perito, sino que fue quien entrevistó en aquella oportunidad como perito oficial a el menor de 15 años, casi 16. Vamos a ver qué nos dice de lo que ella se encontró al entrevistar a este joven. Cuando yo lo vi a él tenía un trastorno por estrés postraumático, con sintomatología típica de trauma. Tenía pesadillas respecto al accidente, tenía sueños en donde esta chica estaba bien y él le pedía perdón, no dormía bien, estaba deprimido, estaba irritable, o sea, pensaba todo el tiempo en esto, estaba muy angustiado y muy culposo de lo que había pasado con esta chica. Nunca se imaginó que él podía protagonizar un hecho así. Básicamente era un chico de buenos valores, de una familia que lo contenía, no tuvo sobresaltos en su historia, digamos, era un chico más bien callado, sus amigos eran los amigos de su hermano mayor, o sea que él se conectaba con gente bastante más grande que él, no consumía, no bebía, no solía salir a los boliches, o sea, tenía su grupo de amigos que ya te digo, eran estos chicos más grandes con los que compartía actividades. La única particularidad de él es que había dejado de estudiar, porque no quería estudiar más, y era un chico que no confrontaba con nadie acerca de lo que quería, pero cuando quería algo,
aún con el silencio y con la pasividad, lo conseguía. ¿Qué pasó con Catriel? ¿Qué pasó? Había como elementos en su personalidad, aparte de todos estos elementos positivos, y no vamos a hablar de que estos fueran negativos, pero que sí pudieron haber influido en las conductas llevadas a cabo en el momento del accidente. Primero era un chico que tenía 15 años y ya manejaba, y se manejaba independientemente en su auto. Bien, los adolescentes todos quieren manejar y ser independientes. El punto es que tienen que estar los papás para ponerle límites y orientarlos. ¿Sí? Bien, por otra parte él había querido dejar el colegio, dejó el colegio. Él dejó el colegio pero empezó a trabajar y se desempeñaba muy bien en su trabajo. ¿En qué trabajaba? Él trabajaba en una empresa o una pequeña empresa, creo que tenía el papá. Ajá. Pero se desempeñaba muy bien. Y además, ¿quiénes eran sus amigos? Gente mayor. Entonces él empezó a desarrollar una sensación de omnipotencia. Él era independiente, autónomo, manejaba, trabajaba. Tenía 15 años. Entonces él tenía actividades, conductas y responsabilidades que no eran para un chiquito de 10 años, de 15 años. ¿Sí? No tenía la madurez, ni tenía la capacidad para regular emociones e impulsos, porque era un adolescente. Está claro que los padres no controlaban eso. El adolescente al volante no controlaba. Le preguntamos a Marcela Escarafía si esto de que tenía trabajo, que tenía responsabilidades grandes, que se relacionaba con mayores, que lo hacía sentir omnipotente, ¿de qué manera se corresponde con este desborde que es salir a correr una picada? Tenía su trabajo, tenía sus responsabilidades, manejaba su auto, se movía independientemente, pero de ahí a correr una picada, ¿qué se puede decir de un chico que tiene este desborde de ponerse en una competencia? ¿Qué pasa con un chico de 15 años? ¿Sí? Todos los adolescentes tienen un rasgo característico que es la omnipotencia. Pero si vos lo mirás a Catriel con todas estas, digamos, con todas estas actividades que desarrollaba, que no eran comunes en un chiquito de 15 años, su omnipotencia era mucho mayor. ¿Qué dice la omnipotencia en un adolescente? A mí no me va a pasar. Yo puedo hacer cosas y no va a tener consecuencias. O minimizan las consecuencias. Entonces él podía tomar decisiones quizás sin la suficiente conciencia de cuáles eran las posibles implicancias. ¿Por qué? Porque él creía que podía. No solamente porque él creía que podía, porque a él lo dejaban. ¿Sí? Porque intrínsecamente era un chico con muchas cualidades positivas. Pero cualquier adolescente, vos lo dejás manejar, vos lo dejás trabajar, vos lo dejás... Que no está mal que trabaje, pero que tiene sus amigos son mayores, y que sus amigos mayores se mueven dentro de un entorno y en un contexto y con responsabilidades y actividades diferentes, hasta hablan de otras cosas, él se sentía diferente también. Digamos, entonces, para usar una palabra clave, ante la ausencia de los padres, él estaba desamparado. No sé si estaba desamparado, no diría que estaba desamparado. Creo que sus padres habían sobreestimado sus capacidades de autorregulación. Porque él tenía todas estas otras conductas que además las desarrollaba bien. Porque no era un chico que solía hacer picadas, no era un chico que chocaba el auto, no era un chico... No era imprudente para manejar. Bien, ¿qué pasa con estos chicos? En un momento determinado, ¿sí?, aceptan una situación, se sienten desafiados, se involucran en una situación, ¿sí?, para mantener además su omnipotencia, que es que yo puedo, no va a pasar nada, tengo todo bajo control, que es lo que piensan los adolescentes, máxime él, y pasó lo que pasó.
Una dosis de conciencia. Una dosis de Sputnik. Una dosis de conciencia. Una dosis de AstraZeneca. Una dosis de conciencia. Una dosis de Sinopharm. Una dosis de conciencia. Si te vacunaste, seguí cuidándote. Vacuídate. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estudio Jurídico Arias. Abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Alasia es noticia, un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia, periodismo para la gente, por Continental, gente de radio. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Sabemos que todavía hay dudas sobre cómo inscribirse para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Por eso, el Defensor del Pueblo dispuso personal presencial capacitado para resolver dificultades y concretar el proceso. Los interesados, en especial personas mayores, serán asesorados sobre el uso de la plataforma Ciudadano Digital. Deben presentarse con DNI en de Anfunes 352, Córdoba Capital, en el horario de 9 a 14 horas. Ante cualquier consulta, comunicarse al 0800-777-0337, de 9 a 14 horas. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados, Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contencioso Administrativos y de Familia. Seguimos recuperando la ciudad. La Municipalidad de Córdoba adquirió 20.000 nuevas luminarias con tecnología LED para continuar iluminando las calles de los barrios de la ciudad. Esto mejora muchísimo la capacidad lumínica. También colabora a hacer una ciudad más segura, a hacer una ciudad más sustentable, mejorando nuestra calidad ambiental. Estamos poniendo a Córdoba de pie. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. En el cierre de este programa y en el cierre del repaso al caso Mariana Elena, vamos a invitar nuevamente a conversar a la tía de Mariana Elena, Natalia Barro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la idea es que hoy nos refiramos un poquito más a situarnos a 10 años de lo que ha pasado, algo trágico para la familia, y tratar de establecer un balance, conclusiones, saldos de lo que ha sucedido. ¿Con qué imagen se van ustedes, para empezar, de la justicia? De la justicia que no siempre hace justicia con el nombre que lleva, porque uno justamente lo que espera es eso y de alguna manera idealiza un lugar o tiene la ilusión o la esperanza de que va a lograr algo, y después cuando uno llega a esa instancia se da cuenta de que la justicia como tal está representada por hombres de carne y hueso, que se equivocan, que tienen sus debilidades, que tienen a veces una mirada diferente a la que tiene uno, que intenta hacer un balance en lo ocurrido entre la víctima y el victimario,
Entonces creo que no son lugares en los cuales la víctima a veces tiene que depositar muchas esperanzas. Creo que tener expectativas moderadas termina siendo el mejor camino. Uno puede lograr algo, pero solo una pequeña parte. Es algo que lo que estás diciendo es algo muy frecuente que digan los familiares de las víctimas, que se van con las manos casi vacías, ¿no? Y es complicado. Yo creo que en el caso de Mariana, que fue algo mediatizado, visible, también se abrazó el caso de un montón de madres y padres que pierden a sus hijos en sucesos que no son noticia o que no llegan a ser noticia, porque no tienen el grado de impacto que a veces los medios requieren, y no es una crítica hacia los medios, me refiero al hecho de que, te voy a dar un ejemplo concreto. A mi hermana se le acercó una señora que había perdido un hijo porque había bajado de la terminal y lo atropelló un colectivo. Nadie vio, no hubo testigos. Entonces, dar esa noticia, cronicar eso, y como ese caso hay muchos, ¿entendés? Cuando a veces no tienen cierto grado de espectacularidad o cuando, te repito, no hay testigos o suceden cosas terriblemente injustas y bueno, abrazamos, te repito, el dolor de muchas madres y de muchos padres que han perdido a sus hijos en accidentes viales. Entonces se trabajó mucho para llegar hasta las últimas consecuencias, decir, bueno, vamos a ir al fondo de la cuestión y vamos a ver qué pasa. Yo creo que el amor que sentimos por Mariana y el amor que nos inyectó la sociedad y todo su grupo de amigos también colaboró para que llegásemos a las instancias a las cuales llegamos. Porque es algo que los cordobeses abrazaron la causa de Mariana y hasta el día de hoy se acuerdan muchísimo de ella y realmente... Yo creo que sí, en gran medida porque es una chica del interior. Pensemos que estos padres, como tantos padres del interior, vuelcan su esperanza en un futuro mejor, haciendo una inversión de alquiler, de departamento, viendo que esté en un lugar seguro, preocupándose de noche, si llegó a horario, alcanzándole cajas con comida. La preocupación que tiene todo padre del interior cuando manda a su hijo a la gran ciudad para que estudie una carrera universitaria. Entonces, ¿quién no puede identificarse con algo así? Creo que en gran medida es el miedo que tienen todos los padres que no tienen a sus hijos durmiendo en su casa, y el motivo es que están estudiando, que quieren progresar, que buscan un futuro mejor. Entonces, además, ponete a pensar que lo de Mariana fue terriblemente injusto. Cruzó por la senda peatonal, con un semáforo que la habilitaba, volvía en un horario prudente, no había tomado, ¿qué podés reprochar? ¿Qué hizo de malo? ¿En qué se equivocó? Es todo un absurdo, desde el punto de vista de que hay un menor manejando un auto. Encima. Es lo más absurdo de todo. Encima, y un menor que después deja embarazada a la principal testigo, Brenda Salas. Yo cuando leí en la contratapa de La Voz del Interior al año siguiente, me parece que la principal imputada, o sea, se anulaba el testimonio de ella por el vínculo... La ley la dispensa, claro. Claro, entonces... Se comprenden las generalidades de la ley. Hay mucha oscuridad también del otro lado. Hay mucho, ¿cómo te puedo explicar? No necesariamente, a ver, uno dice, bueno, el desprecio hacia la vida porque se presenta, yo recuerdo estas palabras de los abogados, desprecio a la vida porque a vos se te representa la posibilidad de que podés chocar a alguien, ¿no? Pero después traer una vida al mundo casi a propósito para que un testimonio se anule, cuando esta chica decía claramente, pará, loco, vas a matar a alguien, y este chico no escuchaba. Bueno, Natalia, resulta feo reemplazarlo, pero agradezco muchísimo que hayas venido 2 veces al programa en 2 días diferentes y que nos hayas ayudado en la producción de este programa. Al contrario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a tu hermana, saludos a tu cuñado. Gracias. Bueno, y nosotros en la despedida, entre todas las cosas que hemos repasado, se me ocurre decir que más allá de lo jurídico, más allá de las leyes, de las penas, de lo que se cumplió, de lo que no se cumplió, de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, lo peor de todo ha sido que haya un menor manejando en la ciudad de Córdoba un vehículo
en una locada carrera de competición. ¿Quién controlaba eso? ¿La municipalidad, la policía? ¿Los fines de semana puede salir cualquiera a la calle en lo que se le ocurra? Y fundamentalmente los padres de ese chico, de darles a los menores autos. ¿Cuántos padres hay hoy en Córdoba que hacen eso? De este modo me despido. Espero que les haya agradado el enfoque del programa. Nos vemos en el próximo Crímenes de Córdoba. Gracias. Thank you.